¿Te gusta la aromaterapia igual que a mí? Hola, mi nombre es Esther Liaño, soy farmacéutica, llevo muchísimos años trabajando, soy vocacional desde niña, me ha encantado esta carrera, pero otra de mis pasiones es las plantas medicinales y sobre todo la aromaterapia. Es por lo que hoy vamos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De las gripes. ¿Por qué? Porque estamos en enero, porque es una época de muchísimo catarro y mucha gripe y porque las plantas, y en especial la aromaterapia, nos van a poder ayudar a mejorar la calidad, a prevenir y además a curar. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Mm, Empezamos por aquí. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Y aquí empezamos. ¿Cómo vamos a empezar? Pues os voy diciendo. ¿Qué vamos a dar? Lo primero que vamos a dar en esta webinar, en este curso, va a ser distintas cosas. Primero os voy a introducir en el mundo de la aromaterapia para ponernos en situación. Luego vamos a decir cómo vamos a prevenir, cómo evitar que nos contagiemos o nosotros contagiar a otros. Y segundo, cómo vamos a tratar estas gripes. Poquito a poco, las distintas afecciones que tenemos relacionadas con los catarros. Empezaremos por qué es la aromaterapia. Voy a ser muy escueta. La aromaterapia es el tratar las enfermedades con aceites esenciales. Esto es algo muy serio, ¿eh? No es cualquier cosa. Nosotros tratamos los aceites, nosotros las enfermedades hay que curarlas y el cuerpo requiere, esto casi requiere de algo muy serio. Los aceites esenciales son como un medicamento. No es medicamento, pero se asemeja muchísimo. De hecho, toda la vida hay un montón de productos que tenemos en las farmacias, como es el Vaporub, como es el Otocerum, como es el antiguo linimento Sloan, como es el Reflex, que están formados con aceites esenciales. Bueno, el Reflex, el Vaporub, no son aceites esenciales, realmente son moléculas copiadas de los aceites esenciales, hechos en el laboratorio, pero al final basado en los aceites esenciales. Pero esto penetra en el organismo y tiene que funcionar. Y tiene que funcionar perfectamente. Por eso es muy importante que los aceites esenciales que utilicemos sean de muy, muy, muy buena calidad. No es lo mismo utilizarlos para tratar enfermedades que utilizarlos desde un punto de vista de hobby o placer, para hacer jabones o para hacer cremas o simplemente para dar un masaje pues, placentero o un día de relax. Que bueno, aunque siempre son buenos que sean buenos, nos podrían valer unos de peor calidad. Pero si queremos utilizarlo en medicina, hay que ser muy serio. Y tienes dos cosas que hacer, y ahí sí me pongo. La primera, un aceite de calidad, y la segunda, que te ayude una persona que sepa de medicina. Porque también debido a esa concentración que tiene, debido a que son casi un medicamento, también tienen contraindicaciones e interacciones con otros productos en medicamentos o con alimentos. Así que dejaros aconsejar por alguien que sepa. Y para eso es una de las razones por las que yo estoy aquí, para enseñaros. Pero sin más preguntas, vamos a entrar en los resfriados, que es lo que vamos a hacer. Entonces, primero que empezamos por prevenir. Aquí os dejo 4 aceites esenciales que son fantásticos para prevenir cualquier gripe. Los 3 primeros, Raminsaga, Neolí y Eucalipto radiata, son 3 aceites esenciales que están formados con un componente principal que es el 1,8-cineol, que es lo que se llama eucaliptol. No es una concentración máxima, es decir, el eucaliptol, os voy avisando, puro, tiene un efecto neurotóxico, sobre todo en niños y en personas ancianas. Pueden producir incluso epilepsias, con lo cual el eucalipto que tiene el Bisvaporú, el eucalipto que lleva el Bisvaporú, que es sintético, es 100% puro. Está claro, es solamente eucalipto. Y ese hay que tener cuidado. Por eso el Bisvaporú es una de las razones por las que no se da a niños menores de 5 años. Y hay un aceite esencial, el del eucalipto
quimiotipo glóbulos, que tampoco podrías utilizar para niños ni para ancianos. ¿Por qué? Porque la concentración de ese eucaliptol o 1,8-cineol es muy alta. Sin embargo, la Rabinsara, el Neolip y el eucalipto radiata que tenéis ahí está en una concentración de un 50 a un 60 y se puede utilizar perfectamente. Y luego tenemos el aceite esencial de limón, que todos conocéis que es un antiséptico ambiental. Y también nos viene muy bien para prevenir contagios y para matar virus, y así no contagiarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí os hablo directamente de la Rabinsara. ¿Y por qué la Rabinsara? Porque las otras dos, que os decía, el eucalipto radiata y el Neolip, tienen una composición muy semejante. Y la Rabinsara es la que más conocemos todos entonces. ¿Cuáles son sus funciones? Antiviral, mata virus. Esto es fantástico, tanto para cuando estás todo acatarrado como para el ambiente. Expectorante, muy bien, para hacer un bálsamo, para un jarabe. Energizante, sí, da energía. Esto está muy bien también para por las mañanas cuando vas a ir al colegio o a trabajar. Y inmunoestimulante, esto es muy importante. La acción inmunoestimulante hace que nos aumenten las defensas. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizamos todas las mañanas un par de gotas en las muñecas. Hacemos este gesto de a trabajar o al cole. Con esto nos vamos a inmunizar para evitar hacernos fuertes para las defensas para no tener tantos catarros. Si los niños son menos de 6 años, yo te recomiendo que lo diluyas en un poquito de aceite, se lo eches con un poquito de aceite. Incluso se lo puedes echar en los pies. Pero si no, pues directamente y este gesto, 1 o 2 veces al día. ¿Y cómo hacemos para evitar contagios? Pues lo podemos hacer, miren, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí os doy las 3 opciones que tenemos. Una, en spray. Existen sprays en el mercado que lo echas en la habitación o así y las partículas se van a ir posando en el ambiente, en los armarios, en las cosas y va a ir matando los virus. Esta acción dura 8 horas, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Personas con asma no deben de utilizarlo y embarazadas tampoco. No es que no deban entrar en una habitación que se ha usado spray, perdonad que me he explicado mal, no deben de hacer ellos el gesto de echarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú echas un spray te va a caer de golpe y eso a un asmático le puede afectar a nivel bronquial y a una embarazada también. Entonces, mejor, los niños, lo que hacemos es que otra persona eche el spray, esperes a que las partículas se posen y ya puede entrar el asmático, ¿vale? O la embarazada, lo que sea. Y dura unas 8 horas su efecto. Otra opción, un difusor. Ahí lo sabéis todos. ¿Qué hacemos con un difusor? Le ponemos, por ejemplo, Rabinsara y limón y lo ponemos en la habitación. Cuando en una familia hay algún acatarrado hay que tenerlo. ¿Para qué? Para evitar contagios. Cuando hemos tenido una comida como en Navidades con gente, te lo pones un poquito antes. No hace falta tenerlo todo el día puesto. Con 1 horita antes lo pones, las partículas va a quedar en el ambiente y cuando se marche y ya se hayan largo todos, vuelves a hacer lo mismo. Vuelves a poner otro poquito por si alguno había venido con el virus cargadito. Y así evitamos contagiarnos muchísimo. Lo de las muñecas, no. Esto es lo que os decía, es para inmunizarte tú, simplemente. Pero es una opción fantástica. Mezclamos eucalipto con limón. Podemos meter más cosas, pero con esas van perfectamente y además te queda un olor buenísimo. Pero ahora vamos a ir en profundidad a lo que es matar, a lo que es curarnos las enfermedades. Y voy a empezar por los antibióticos. No sé si sabéis, pero los aceites esenciales hay un montón de ellos que son antibióticos naturales. Antibióticos muy potentes. Antibióticos que además tienen una acción antiviral, antifúngica, antibacteriana. Esto significa que te va a matar bacterias, infecciones, te va a matar temas de virus y hongos. Es una pasada, actúan son de amplio espectro la mayoría de ellos. Por ejemplo, el orégano, la canela, el árbol de té. Ya la palma rosa y el laurel no son antivirales, son más bien antifúngicos y bacterianos. Todos estos aceites tienen una acción antibacteriana muy potente. Nos va a servir tanto para una infección de un flemón, nos va a servir muchos de ellos tanto para infecciones de orina, sobre todo el orégano, la canela y el árbol de té y el tomillo. Nos va a venir
O sea, cándidas, laurel, palmarosa o cualquiera de los otros que también son antifúngicos. Es decir, podemos, pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Primera, el orégano y la canela, el 1 y el 3, son dermocáusticos. Ya empezamos con las contraindicaciones. Antes hablábamos del eucalipto globulus, ahora os hablo del orégano y la canela. Dermocáustico. Esto significa que queman. Tener muchísimo cuidado al manipularlo y también si lo vais a tomar. Tiene que estar muy, muy diluido. Mi recomendación, cualquier antibiótico de estos naturales, tomarlos de los que vienen ya comercializados en pastillas. ¿Y por qué? Porque los productos naturales, todo hace efecto, pero hace efecto en las concentraciones adecuadas. Te pasa como las medicinas sintéticas, es decir, el ibuprofeno es un antiinflamatorio y ahí lo tenéis todos clarísimo, pero tú eres un adulto que pesa 60 kilos y con un ibuprofeno de 200 de bebé no te va a hacer la acción antiinflamatoria que necesitas. Necesitas una concentración determinada. Bueno, pues me pasa lo mismo con los antibióticos, con los jarabes, o sea, con las plantas pasa igual. La cúrcuma es un buen calmante antiinflamatorio, pero requiere su dosis. Pues aquí pasa lo mismo, los oréganos, las canelas, el tomillo, etcétera. Yo, por ejemplo, hoy he cocinado un conejo que me encanta con tomillo, le he puesto romero, tomillo, porque me encantan las especias, y le da un sabor muy rico y, por supuesto, le he metido tomillo, le he metido antiinfeccioso ya, pero no me va a quitar una infección, porque le pongo un poco de tomillo en la comida. Pues lo que tenemos que hacer es saber que esas sustancias son antiinfecciosos, pero hay que tomarlas en las concentraciones adecuadas. Y para eso lo mejor es que lo hagáis directamente en cápsulas. ¿Por qué os digo esto? Pues quizá decís, ya, pero tú me ibas a enseñar a utilizarlo. Sí, te lo voy a enseñar a utilizar sobre todo a nivel tópico. Pero os lo digo porque, por desgracia, en las farmacias, y esto es una reivindicación mía, en las farmacias no nos dejan dar antibióticos sin receta, cosa que yo no lo entiendo. Creo que para cosas determinadas como una infección de orina, que es algo tan claro, o como para un flemón, que también está muy claro, podríamos puntualmente darlo nosotros, creo que para ello valemos. Pero bueno, no nos dejan, no voy a entrar en esta discusión. Y muchas veces venís a la farmacia, por una cosa de estas, os doy un antibiótico natural y os echáis para atrás. No me fío, pues os equivocáis. Los antibióticos naturales funcionan además hoy en día casi mucho mejor que los sintéticos. ¿Por qué? Porque se han generado muchísimas menos resistencias. No hay resistencias, por lo menos de momento. Primero, la resistencia es mucho más difícil, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, una canela, un orégano, no solo tiene un componente, están formados por varias moléculas, con lo cual la bacteria, el hongo en su momento, lo que sea, les cuesta mucho más resistirse. No es lo mismo hacer resistencia a una molécula que hacer resistencia a varias moléculas. Y segundo, porque además no estropea la flora intestinal, no la barre. No es un probiótico, no, eso sí que no, pero no te vale, no te destruye la flora intestinal. Entonces, vamos, es 1000 veces mejor y además es igual de potente. Pero vamos adelante y seguimos con los aceites. Ahora os voy a enseñar a utilizarlo de forma más bien tópica. Bajamos. Vamos a empezar cuando tenemos catarros. Una de las cosas que más nos pasa es tenemos mucosidad. Hoy que no me baja. Tenemos mucosidad. Y solemos necesitar jarabes expectorantes y mucolíticos para quitar toda esa mucosidad. Lo primero que os voy a decir es que el suero fisiológico es lo primero que hay que utilizar para limpiar, que somos como los caracoles, hay que limpiar mocos con suero fisiológico, con agua del mar. Pero sí que me gustaría deciros, hay una diferencia entre el mucolítico y el expectorante. Yo no sé si lo sabéis, qué diferencia es. Mucolíticos que hacemos líquido, moco, quedan feo, pero es así, hacemos líquido. Hay que fluidificar esas flemas para poderlas luego soltar. Y expectorante es la acción de soltarlo, es decir, es aquel producto que te va a ayudar a soltarlo. No te va a poder, siempre lo digo, pues, el agua es uno de los mucolíticos que existen más económicos. Y de hecho, siempre que vais a una farmacia y os damos un flumil
o un acetilcisteína o una cosa de estas, siempre decimos beber mucha agua. ¿Por qué? Porque no nos sirve de nada dar un expectorante si no lo hemos fluidificado, y para eso necesitas mucha agua, ¿vale? Si no, no funciona. Bueno, pues aquí tenemos una serie de aceites esenciales que son mucolíticas y otras que son expectorantes que os he puesto. En la primera, la bardilla, os he puesto muchos dólares porque es muy cara. Es fantástica para los niños, no tiene ninguna contraindicación, es fenomenal, lo puedes dar desde muy bebé. De hecho, Pranarón tiene el bálsamo bebé del Pranarón, el de menor de los 5 años, lleva la bardilla, pero es muy caro. No sé si te va a merecer la pena comprártelo. Y luego está la mandragora rota, que también es un mucolítico bastante muy bueno para niños. Y luego está el romero quimiotipo berberana. Este es más económico, es más conocido. O sea, recuerdo que el romero, o sea, los marinos oficinales, lo mismo que le pasa al tomillo y que a otros muchos aceites esenciales, tienen lo que se llaman quimiotipos. Significa que tienen bioquímicamente una molécula primordial o principal. Esto no me voy a... Es muy importante lo del quimiotipo, pero no me voy a centrar aquí. Tengo un curso que si os interesa, le podéis hacer en mi página web, donde os explico la aromaterapia, las vías de administración, o sea, toda la base principal, y entre ellas explico lo que es un quimiotipo y la importancia del quimiotipo, etcétera. Pero hoy no me toca esta parte, así que simplemente deciros que el romero hay 3 tipos: quimiotipo berberona, quimiotipo alcanfor y quimiotipo cineol. El berberona es que tiene acción más mucolítica. ¿Qué le pasa al romero berberona? Tiene otras acciones, pero hoy no nos toca, como digo yo, poquito a poco. Que lleva cetonas. Berberona, todo lo que acaba en ona es una cetona. Le pasa al romero quimiotipo alcanfor también. Y son 2 productos que tienen un problema de neurotoxicidad. Lo mismo que me había pasado que antes os he dicho, con el eucaliptol, que aunque es un alcohol, también tenía ese problema. En este caso, es neurotóxico, es decir, que nos puede producir algún tipo de ataques epilépticos, etc. Entonces no se da en niños ni en ancianos. Y en este caso te hablo de la berberona, pero por ejemplo, el Vivaporú tiene alcanfor, que le pasa lo mismo. Es decir, ya estamos diciendo que en el Vivaporú ya tenemos 2 productos que no pueden funcionar. No pueden tener. Lleva eucaliptol, que hemos dicho que puro no se podía utilizar, y segundo, lleva alcanfor, que tampoco un bebé se puede utilizar. ¿Vale? Luego tenemos en expectorantes la raminsara, el abeto balsámico, fenomenal para los bebés, el pino silvestre, el laurel, que es muy complejo, está formado por muchas moléculas, sirve para muchísimas cosas, y el eucalipto radiata. Todos ellos tienen esa acción expectorante, que podemos combinarlas con los mucolíticos e incluso con los antibióticos para hacer, pues, lo que se dice un buen bálsamo. Y aquí os pongo un ejemplo de bálsamos que podemos hacer. En el caso de adultos os he puesto un ejemplo, pero podéis utilizar distintos aceites, ¿eh? Os he puesto, por ejemplo, Ravensara con romero quimiotipo berberona como mucolítico. Os he puesto un antibiótico, os he dicho clavo, orégano, podría ser árbol de té, puede ser tomillo. Menta del campo, ¿por qué? Porque la menta hace despejar. Y luego manteca de karité y aceite vegetal de almendras. Os recuerdo que el Vivapuru, que todos conocéis, lleva como base vaselina y es muy pringoso. Yo reconozco que hay muchos bálsamos en el mercado que llevan manteca de karité y es 1000 veces mejor, más agradable. Independiente de que sea natural o no natural, es que ya solamente la textura. Tú te puedes hacer uno con manteca de karité, sabes que la manteca de karité es muy dura, entonces hay que disolverla al baño María. Si se te ha quedado muy diluido, espérate a que se solidifique un poquito. Le mezclas con el aceite de almendras. ¿Cuánto? A tu gusto. Puedes hacer un bálsamo. Según cuanto más aceite de almendras le hagas, más ligero va a ser
el bálsamo. Si le quieres más duro, más consistente, pues más manteca de karité. Esto lo puedes hacer tú un poco según tu ritmo. Y lo bates bien, lo juntas bien y luego le añades todo esto que esté medio frío, ya, o sea, no duro, pero tampoco líquido. Y luego le añades los aceites esenciales. Y luego ya lo dejarás, lo remueves y lo dejas enfriar. Por concentración de un 5 o un 8% de aceite esencial. Es decir, cuando digo no de cada aceite esencial, sino entre todos los aceites esenciales, tienen que llegar a un 5 o un 8% según los aceites vegetales, ¿vale? Si tú vas a poner 50 gramos de manteca de karité y aceite de almendra, pues tendrás que poner, pues si de 50 gramos el 10% son 5, el 5% son 2,5, pues 2,5 entre todos los aceites esenciales, mililitros. En los niños, os pongo otro ejemplo. Ramisara, porque la puedes utilizar, podrías poner niolí, podrías poner eucalipto radiata, perfectamente. El abeto balsámico va muy bien. Os pongo el laurel porque tiene una acción antibiótica también. Esto es muy variado. Yo puedo poner el laurel aquí, también puedo poner el laurel en adultos. Lo que no puedo hacer es al revés. El clavo en niños, no, ¿vale? No se puede. Ni en embarazadas, porque el aceite esencial de clavo es uterotónico, con lo cual en embarazadas no se puede y en niños tampoco se debe. Entonces, para los niños lo mejor es el laurel. Pero puedes poner árbol de té, o vuelvo a lo mismo, o tomillo. O sea, yo estoy poniendo distintas opciones. Os pongo la bardilla, pero ya sé que no es fácil. Pero podéis poner el pino silvestre, que aunque no tiene tanta acción mucolítica, es más bien expectorante, pero algo te hace. El abeto balsámico también va bastante bien. Y lo mismo, almendras y manteca de karité. Con lo cual podéis hacer un montón de bálsamos que los vamos a dar en el pecho, en la espalda, lo podemos poner aquí en la nariz, como hacéis con el Vivapro, o en los pies, sobre todo en los bebés, porque ya sabéis que los aceites esenciales, como pesan muy poco, atraviesan la piel y van a llegar al torrente sanguíneo, con lo cual nos puede llegar a los bronquios y nos va a despejar y nos va a... En adultos podemos poner alcanfor, que es un calmante, o gautelia, tiene, por ejemplo, planarón, que es un calmante antiinflamatorio. ¿Por qué? Pues para que nos calme un poco. Pero bueno, podemos hacer distintas opciones. Vamos a otras afecciones propias de las catarros, anginas y faringitis. Aquí os pongo una fórmula de aceite esencial de mejorana quimiotipo tuyanol o tomillo quimiotipo tuyanol. Aquí otro momento de contraindicación. El tomillo también es como el romero, tiene 3 quimiotipos. El tuyanol, el timol y luego el marroquí. ¿Qué pasa? Que el timol, apuntarlo bien, no se debe de utilizar. El timol es hepatotóxico. Entonces, en dosis altas, en dosis bajas no. Claro, va a depender la cantidad que lleves. Pero yo os recomiendo, no os arriesguéis, que hay otros tomillos mucho más inocuos y que te hacen la misma función. No merece la pena arriesgar. Que si he echado mucho, no he echado mucho. Olvidaros de él. Centraros en el otro, en el tuyanol, en este que va fenomenal para los dolores de garganta. Es un antiinfeccioso súper potente. ¿Para qué complicarte la vida? Pues ¿sabéis una cosa? Me vais a decir que soy muy pesada con el Vivaporú, pero el Vivaporú lleva timol, con lo cual otra de las cosas que no deben de utilizar. Por eso no se puede utilizar para menores de 5 años, vuelvo a repetiros. Lleva dosis baja, también te digo. No va a pasar nada. Pero bueno, pues no arriesgamos. Aquí os he puesto unas anginas, os lo digo, lo podéis tomar los adultos y los mayores de 6 años lo pueden tomar. Y le podéis incluso, lo podéis poner un poquito de miel. ¿Cómo se toman las cosas? Pues se toman en un vehículo graso, o en miel, o en aceite, o en un poquito de azúcar, o en una miga de pan. Echar los aceites y haces como una bolita y te lo comes. A esta mezcla le podemos añadir limón. O podemos decir, mira, no le pongo, pues imagínate que no es una angina, sino que es una faringitis, ¿no? Con lo cual es una inflamación. Pues tú le puedes meter rabinsara con árbol de té y aceite esencial de limón como antiséptico.
O le puedes poner algo calmante, el mentol. El mentol es un calmante es un anestésico, un calmante anestésico. Entonces también le podrías poner un poco de mentol o de laurel. Va muy bien, porque tienen esa acción calmante. El laurel es un analgésico muy potente. El clavo es un anestésico muy potente. El romero tipo alcanfor, o sea, el alcanfor, es un calmante también bastante potente. Y el mentol también es un analgésico muy potente. Cualquiera de ellos se pueden poner para calmar dolor, con lo cual le podemos tomar unido con la raíz del árbol té, incluso con el limón, como queráis, lo podemos mezclar aquí o lo podemos dar en la garganta varias veces al día. También es otra opción. Tenemos otras patologías que son conocidas con la otitis. Aquí os hablo de un aceite esencial lemongrass, también es un antiinfeccioso, unido con árbol de té. Para una otitis nos lo daríamos aquí, así, varias veces. O si no tienes lemongrass, rabinsara y árbol de té. Es decir, siempre os voy poniendo ejemplos, aceites que podéis utilizar, pero si os fijáis, al final con 4 aceites podemos resolver muchísimos problemas, ¿eh? Pero bueno, yo tengo que enseñaros todos para que, bueno, pues luego hay gente que utiliza para otras cosas unos y entonces pues vais teniendo vuestra aromateca completita o variada. A la tos. Hay 2 tipos de tos, la productiva con expectorantes. La tos seca, el aceite esencial del ciprés. Este sería como el destrometorfano o como casi diría como una codeína en cuanto a calmar a la tos seca. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Vía oral, por supuesto, y la podemos tomar sola 3 veces a la semana, en un poquito de miel o lo que sea, como os he dicho antes, 2 gotas 3 veces al día. Esto un adulto normal. Embarazada, 2 o 3 días puede, pero más no. ¿Vale? Las embarazadas no pueden utilizarlo en continuo. Y los niños, os he puesto niños embarazadas no, pero tampoco es así de estricto. Es decir, 2 o 3 días pueden utilizarlo tanto los niños como las embarazadas. Lo que pasa es que en continuo, a lo largo del tiempo, el ciprés no se puede utilizar. De verdad que con una tos no es fácil que lo utilices a lo largo del tiempo, con lo cual quitaríamos miedo. Pero el ciprés es un aceite esencial que también vale para la circulación. Por ejemplo, una embarazada en verano, cuando está embarazada, en verano sobre todo, tiene mala circulación y le vendría muy bien. Oficialmente le vendría muy bien tomarlo todos los días, pero no puede. Por eso te digo, de seguido no. Pero bueno, una semanita, 4 días, 3 días podrían utilizarlo, ¿eh? Y lo puedes utilizar solo o mezclado con tu jarabe. Imagínate, está de moda y todo el mundo tal el Vintus. Pues tú el Vintus tiene una mezcla de expectorantes y mucolíticos y alguna calmante de la tos, porque lleva algo de malvavisco, me parece. Bueno, pues tú le puedes añadir una gotita de ciprés. Si no son 3 veces al día, 2. O incluso, si quieres, tomas el jarabe sus 3 veces al día, pero en la de la noche, la toma la noche, en la misma cucharada donde vas a tomarte el jarabe, al mismo jarabe le echas una gota de ciprés o 2 gotas de ciprés. Si es un niño, una gota, si es un adulto, 2. Y te lo tomas todas las noches. Y entonces potencias el efecto, mejoras el efecto. Y cuando ya se te queda la tos residual esa que se queda, pues te puedes tomar una gota o 2 todas las noches, solo por las noches. Perfectamente. Y luego hay otra patología que no he hablado aquí, que es la sinusitis, que se me olvidó ponerla. Y en la sinusitis, esto, vamos a utilizar distintas, tenemos que utilizar, vamos, es que se coge aquí, que tienes una congestión aquí, perdona que me he despistado, tienes aquí, se te agarra los bocos aquí y al final se te produce una infección y te duele un montón con dolor de cabeza. Bueno, pues ahí vamos a hacer una mezcla con menta. La menta porque el mentol, menta al campo mejor que la menta piperita. ¿Por qué? Porque la menta al campo lleva más concentración de mentol y como no nos hace falta la mentona de la piperita, pues, y encima es más económico, ¿no? La menta al campo, pues con menta al campo. Un poco de mentol, un poquito de laurel,
como calmante, antiinflamatorio y además un poco antiinfeccioso, y un árbol de té, por ejemplo. Y nos lo echamos y nos lo damos por esta parte para despejarnos, para aliviar y para ir quitando un tomillo, o sea, todo lo que sea un antibiótico, volvemos a lo mismo. Y nos lo damos varias veces al día. Siempre que utilizamos cosas de edad hay que darse por lo menos 4 o 5 veces. Al final sí que es necesario unas cuantas veces. Y nos va a despejar y, por supuesto, suero fisiológico para la sinusitis es imprescindible. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado todo lo que os he informado sobre los aceites esenciales. Habéis visto que hay ciertas contraindicaciones. Acordaros de ellas, no se os olvide, es muy importante trabajarlas con seguridad. No arriesguéis. Si queréis algún día preguntarme, aquí os dejo, por si queréis saber algo de aromaterapia, tengo mis cursos que podéis entrar en ellos perfectamente. Y nada, y si os gusta cómo lo hago, si os gusta la aromaterapia y queréis aprender, Dios mío, os diré que tengo en Instagram y en TikTok, seguidme por favor, tengo podcast donde hablo de una forma extensa, de hecho los antiinfecciosos lo hablo de una forma extensa. En YouTube ahí tengo menos, pero bueno, por favor, aquí ahora mismo me seguís. Y nada, encantada de conoceros y el próximo día hablaremos de otra cosa, ¿vale? Y acordaros, los aceites esenciales funcionan fenomenal, pero déjate aconsejar por alguien que sepa y sobre todo que sepa de medicina y que sepa de lo que está hablando. Y nada más. Un besito.